La gente dice, oh sí, Watchmen es muy cinematográfica, cuando en realidad no lo es. Es prácticamente lo opuesto de la cinematográfica. Esas fueron las palabras de Alan Moore, creador del cómic Watchmen, en el momento que se comenzaba la producción de la película para Warner Bros. Cuando directivos de la empresa le preguntaron cómo la filmaría él, el escritor contó sobre su respuesta en una entrevista. Tuve que decirle que, honestamente, no creía que pudiese filmarse. Yo no la había escrito pensando en puntos comunes entre cine y los cómics, que existen, pero en mi opinión son bastante irrelevantes. La escribí pensando en las cosas que los cómics pueden hacer y que ni el cine ni la literatura pueden. Sabiendo esto y conociendo ambas partes, cómic y película, ¿te parece mala la adaptación? Quédate en sintonía y hablemos hoy de esta película tan controversial como atractiva. Efectos especiales. Comedia. Terror. Drama. Romance. Mom's gonna love you. Mom's gonna love you too. Y algo más. Si sale en la pantalla grande, nosotros lo vemos. Sobredosis de cine. ¿Preparaste el pochoclo? Hola gente, ¿cómo va? Si es la primera vez que me escuchás, bienvenido. Si ya me escuchaste antes, gracias por volver. Mi nombre es Pablo Fontaines y esto es Sobredosis de Fandom, un podcast para toda la cultura geek, donde vas a escuchar hablar de cosas ñoñas como cine, series, cómics y, por qué no, sobre literatura, si también nos encanta. Este es el episodio número 34. Y, casualmente, este mes se cumplen 34 años desde que Alan Moore y Dave Gibbons dieron a conocer al mundo Watchmen. Por eso, en este episodio y los dos siguientes, vamos a hablar de esta maravilla y a contarles su historia y la de sus personajes. Primero la película, luego el cómic y por último la serie de HBO. A través de estos 3 episodios comprenderemos por qué es lo que es y cuál fue su legado. Atención, a partir de este momento comienza el contenido con spoilers. Se pide discreción. Diario de Sobredosis de Fandom, septiembre de 2020. Watchmen es una película estrenada el 6 de marzo de 2009, dirigida por Zack Snyder y adaptada de uno de los 2 cómics que redefinieron la narrativa de la época y pasaron a llamarse novela gráfica. Esta historia es escrita por Alan Moore y dibujada por Dave Gibbons. Su historia transcurre en un 1985 alternativo y sigue a un grupo de ex vigilantes mientras la tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética aumenta drásticamente. El comediante está en su casa mirando las noticias donde anuncian un posible ataque nuclear por parte de la Unión Soviética. El tema lo aburre y empieza a hacer zapping, cuando de repente alguien irrumpe en su departamento rompiendo la puerta de una patada. El comediante lo reconoce inmediatamente y dice: supongo que era cuestión de tiempo. Y le lanza la taza que tenía en la mano para distraerlo y tomar su arma. La taza se estrella contra el número del departamento, que es 3001. Casualmente, dicha taza arranca el número 1 dejando en la puerta solo el 300 para hacer referencia a la película que el director dirigió 2 años antes, basada en el cómic 300 de 1998, escrito por Frank Miller. La pelea es brutal y el comediante no tiene chances de ganar. Justo antes de ser arrojado por la ventana al vacío, dice: es una broma, todo es una broma. Madre, perdóname. Y cae la mítica gota de sangre sobre su pin de la cara sonriente. Ahora sí, está listo para morir. Llegan los títulos iniciales y acá vamos a ver un poco de la historia para situarnos en esta realidad. En la primera imagen podemos reconocer al búho nocturno que detiene a un ladrón. De fondo, las paredes nos muestran el número 1 de Batman, personaje en el que Moore se inspiró para crear al búho nocturno.
Al otro lado del plano podemos ver a Thomas y Martha Wayne, padres de Bruce Wayne, mejor conocido como Batman. ¿Cómo sé que son ellos? Simple. Si miramos un poco más la pared, podemos ver que a la izquierda de la tapa de Batman, uno de los panfletos dice Gotham. Parece que aquí no muere y el Caballero de la Noche no existe. Vemos al primer espectro de seda posando frente a la policía y luego al comediante deteniendo un robo de bancos. A los Minutemen posando para una foto en 1940. Un avión bombardero llamado Mi Júpiter, con un dibujo del espectro de seda en un lado. Aquí la referencia es a Enola Gay, que el 6 de agosto de 1945 lanzó la bomba nuclear sobre la ciudad de Hiroshima. Debajo de las ventanas se puede leer Capitán Peter Arpelo. Este es el escritor del libro de la película. Vemos una mesa armada y un cartel grande que dice Feliz jubilación Sally. Nombre real del espectro de seda, Sally Szuspetyk, quien cambiaría su apellido por Júpiter para evitar que se conociese sus raíces polacas. La imagen claramente representa la última cena. ¿El comediante ocupa el lugar de Judas? Pasan un par de imágenes más, algunos miembros de los Minutemen son asesinados, otros encerrados. Vemos al pequeño Walter Kovacs esperar fuera de la habitación de su madre con mucha bronca, mientras ella trabaja como prostituta. El presidente Kennedy conoce al Dr. Manhattan y después muere a manos del comediante. Ozymandias decide mostrar su verdadera identidad y de fondo se ven a David Bowie y Mick Jagger que lo saludan. La intro termina con una nueva generación de héroes posando para la foto. Ellos son The Watchmen. Este conjunto está formado por Edward Morgan Blake, conocido como el comediante. ¡Oh, Negan! Primero formó parte de los Minutemen. Era particularmente cruel y brutal, y no tenía respeto por nada. Alan Moore se inspiró en Peacemaker, que, si no tenés idea de quién es, lo vas a poder ver en Escuadrón Suicida 2, interpretado por John Cena. Laurel Jane Szuspetyk, más conocida como Espectro de Seda 2. Hija de Sally. Laurie nunca tuvo mucho interés en convertirse en la sucesora de su madre, pero estuvo de acuerdo con los deseos de Sally de todos modos. Ella está inspirada en la Señora Fantasma y Canario Negro, también un alias compartido por madre e hija. Jonathan Osterman es el Dr. Manhattan. Tuvo un accidente quedando atrapado en un experimento de física nuclear. Fue llevado fuera del plano físico y regresó con poderes cuasi divinos. Inspirado en el Capitán Atom, Manhattan tiene una forma particular de experimentar el tiempo. Adrian Alexander Bate se hace llamar Ozymandias, inspirado en el personaje Thunderbolt de Charlton Comics. Ozymandias se hace llamar a sí mismo como el hombre más inteligente del mundo. Como dato adicional, el traje de Bate en la película es una parodia al disfraz de Batman usado por George Clooney en la película Batman y Robin de 1997. Daniel Driver es Night Owl 2. Moore también se inspiró en Blue Beetle para la creación del alter ego de Dan, pero la más evidente, como les dije antes, es la de Batman. De hecho, Snyder hace un guiño a eso en Justice League de 2017, dándole una apariencia a la máscara muy similar a la de Night Owl 2. El último integrante y narrador de esta historia es Walter Kovacs y se hace llamar Rorschach. En este caso, la inspiración de este personaje, que tiene una máscara que simula el test de Rorschach en movimiento, se basó en The Question, otro violento luchador contra el crimen con una máscara sin rasgos distintivos. La presentación de la película termina realmente con una protesta contra los vigilantes y un mensaje escrito en una vidriera con aerosol. ¿Quién vigila a los vigilantes? La policía está en la escena del crimen. Deduce que el asesinato de Blake puede llegar a ser un robo por cómo está la habitación desordenada. Uno de los policías menciona la fotografía con el presidente. Dicha imagen es un guiño a la que se tomó Elvis con el presidente Nixon. Una vez que todos se fueron, Rorschach comienza su investigación. Lo primero que encuentra es el pin del comediante, cerca del cordón de la vereda, no muy lejos de donde se había caído su cuerpo. Rorschach es un personaje silencioso y sombrío, muy hábil, pero completamente chiflado. Todo lo escribe en su diario, que nosotros percibimos como narración de la historia.
En él muestra una creencia en el absolutismo moral, el objetivismo entre blancos y negros claramente definidos. Como su máscara, para él no hay grises, y la noción de que el mal debe ser castigado violentamente lo ha apartado del resto de la sociedad para lograr sus objetivos. Después de subir al estilo Batman con su arpón, comienza a revisar el departamento. Se pueden ver fotos de Sally, el primer espectro de seda, por todas partes. Entra en la habitación, abre el placar y, tras las perchas, encuentra un botón que activa el doble fondo del mismo. Ahí el comediante guardaba su traje, sus armas, cuadros de recortes de diarios donde había evitado algún crimen, un cuadro con la foto del espectro de seda 2 y otro de su primer grupo de vigilantes, Minutemen. La ley King de 1977 obligó a todos, menos los superhéroes patrocinados por el gobierno, a retirarse. Es algo así como los acuerdos de Sokovia en el UCM o lo que pasó en Los Increíbles de Disney. Adrian reveló su identidad y se volvió un empresario exitoso. Dan y Lori dejaron de ejercer el vigilantismo y pasaron al anonimato. Y tanto Manhattan como Blake trabajaban para el gobierno. Rorschach no accedió a ninguna de las dos opciones y se mantuvo en la ilegalidad porque para él su máscara era su verdadera cara. Una vez es capturado por una cámara patrullando las calles, y su caminar, sumado al ángulo de la toma, es un guiño al supuesto video de pie grande de Peterson Gilmil de los años 60. Luego de realizar sus pericias en el departamento de Blake, Rorschach decide visitar a Dan para darle la noticia, ya que cree que alguien está matando a los vigilantes enmascarados. La siguiente visita es a Manhattan y a Lori, que trabajan en la base de la Armada Rockefeller. John obviamente ya conocía la noticia y Lori no mostró interés. De hecho, odiaba al comediante porque él había violado a su madre en la época de los Minutemen. En este universo, la Guerra Fría se hace cada vez más intensa. Se dice que la Unión Soviética tiene 51.000 bombas nucleares que, de lanzarlas a todas, ni siquiera el Dr. Manhattan podría detenerlas todas, y con solo el 1% de ellas acabaría con la humanidad para siempre. Es por eso que Manhattan decide trabajar con Ozymandias para poder crear fuentes de energía baratas e infinitas y eliminar así la dependencia del mundo de los combustibles fósiles. Pero hay algo oculto por parte de Bate. Si ya llegaste hasta acá, no te vayas. Seguí escuchando que todavía hay más. Suscríbete para que te avisen si subo contenido y déjame una sobredosis de likes. Parece una pavada, pero me estás ayudando muchísimo. Adelante con todo. Watchmen como adaptación de la novela gráfica creo que es pobre. No llega a contar la historia completa. De hecho, cambia el final del plan de Ozymandias. No deja ver la esencia real de lo que Moore quería transmitir. Pero eso lo dejamos para el próximo episodio, donde vamos a desarrollar un poco la edición impresa. Como película individual es excelente, más si tomamos en cuenta el Ultimate Cut que salió en DVD. Un conjunto de 4 discos que incluye el corte del director de la película, reeditado para contener Tales of the Black Fighter, o en español, Relatos del Navío Negro, ya que aparece en la novela gráfica, con lo que el tiempo de duración de la película se extiende a casi 4 horas. Parece que a Snyder le gustan las versiones extendidas de 4 horas, ¿no? Justice League. El DVD también incluye 2 horas adicionales de características de Under the Hood, bajo la máscara, que describe la generación anterior de superhéroes y proporciona un trasfondo a la película. Pero hagamos una pausa que les di demasiada info junta. Relatos del Navío Negro es un cómic dentro del cómic de Watchmen. Es una subhistoria que su narrativa ayuda a comprender la historia principal. En el film se presenta a modo de historia animada, donde el narrador es Gerard Butler, protagonista de la película 300 que mencionamos antes. A nuestro director le gusta tanto las referencias que incluso Barry Allen en Justice League tiene una remera de Tales of the Black Fire. Seguro que Joss Whedon ni cuenta se dio. Dentro del universo Watchmen, Under the Hood es la autobiografía de Hollis Mace, el primer Night Owl, publicada en 1963, que genera controversia entre los miembros de Minutemen, ya que muestra el lado oscuro de la agrupación de vigilantes. En dicho libro nos narra su infancia en el taller mecánico con su padre, sus valores morales por parte de su abuelo que lo llevan a convertirse en la policía de Nueva York, y
cómo su deseo de ser vigilante nació con la aparición de los primeros cómics para luego hacerse realidad inspirándose en el primer enmascarado real, Justicia Encapuchada. Cómo decide el nombre Night Owl y cómo se forman los Minutemen son temas necesarios si estás escribiendo un libro sobre tu vida como vigilante, ¿no? Pero lamentablemente, Mason fue más allá y contó la interna que quizás no debería haber hecho. En el capítulo 5, el más corto del libro, resume el principio del final de los Minutemen, comenzando con el Capitán Metrópolis, los problemas conyugales de Espectro de Seda y cómo el comediante la violó, la muerte de Dollar Bill y el asesinato de Silhouette por ser lesbiana. De Justicia Encapuchada, el más misterioso de los integrantes, dado que nunca se supo su verdadera identidad, Mason lo asoció con Rolf Müller, un famoso forzudo de circo cuya familia era de Alemania del Este. El autor se basó en que la contextura física de ambos era similar e incluso puso en su libro una fotografía de ambos para que los lectores lo vean por sí mismos. Eso no era todo, ambos habían desaparecido alrededor de la misma fecha y solo uno apareció muerto, Björn. El libro en sí revela muchas cosas con demasiado detalle y sin ningún tipo de permiso de los mencionados en él. Ahora sí, seguimos. A Zack Snyder le encantan las referencias y los easter eggs. La película es una clara muestra de ello, como cuando vemos a Snyder al lado del comediante combatiendo en Vietnam, o como la escena donde vemos a Ozymandias frente a unas pantallas de televisión monitoreando todo. Entre algunas de las más significativas, podemos ver las siguientes imágenes. En referencias a la Guerra Fría o ataques nucleares, tenemos Trinity y Más Allá, película bomba atómica de 1995, Punto Límite de 1964 y El día que paralizaron la Tierra de 1951. Referencias sobre ataques alienígenas, Regreso a la Tierra de 1955. Referente al Dr. Manhattan y su ida a Marte, Marvin el Marciano. Referencias a 300 tenemos Los 300 Espartanos de 1962. Referencias a Watchmen tenemos Rambo 2 de 1985. Esa es por el pin que lleva el compañero de Rambo, que es igual al del comediante. Tenemos a productos Bait, desodorante, juguete de Ozymandias y al perfume Nostalgia. Solo les voy a pedir que recuerden el nombre del producto porque vamos a mencionarlo cuando le toque el turno a la serie de HBO. Hay otras cosas más evidentes, dibujos animados, series de la época donde se está ambientada la historia y hasta todo. En cuanto a la calidad visual, Snyder siempre se destaca por transportarnos la mayor cantidad de viñetas a la pantalla grande. ¿A vos qué te pareció esta adaptación? ¿Es digna de ser llamada así? Déjame un comentario o un clip de audio. Quizás si la viste sin haber leído el cómic, esta saga de episodios te ayude a entenderla mejor. Sobredosis de fandom. Si te gustó el contenido de este podcast, metele una sobredosis de like, compartilo y publicalo en tus redes sociales, así mucha más gente me puede conocer. Déjame un comentario si sé qué te pareció el contenido. Si querés escucharlo en formato de podcast, buscalo en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y cualquier plataforma de podcast. Atentos que el próximo episodio vamos a buscar entender el verdadero significado del cómic. Te dejo mis redes, así me seguís. La estoy haciendo larga, así que me rajo. Mi nombre es Pablo Fonteñez, buena vida, chao. Este episodio llegó a su fin. Pero no se preocupen, muy pronto subimos uno nuevo. Sobredosis de fandom.